Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez. Con su venia, diputada presidenta. Hoy vengo a dar voz a miles de ciudadanos inconformes con lo que sucede en materia económica. Lo hago a nombre también de la iniciativa Ciudadana Ahora. Señor secretario de Hacienda Arturo Herrera, reconocemos que la austeridad puede ser una medida acertada en un entorno económico adverso y volátil, pero en materia económica nunca será acertado el uso irracional e ineficiente del presupuesto, puesto que a nadie le sirve un gobierno barato si no actúa con responsabilidad. ¿Qué se nos presenta para este año? Recortes a la reconstrucción, a la infraestructura, al urbanismo, al turismo, a la educación, a salud, todo para darle más a los programas que no tienen reglas de operación. Este gobierno prometió ser diferente a los anteriores. La promesa en materia de salud no se ha cumplido. Por el contrario, se acerca peligrosamente al crimen de Estado. Tal es el caso del Hospital Infantil de México Federico Gómez, que atiende a casi 300 niños con cáncer. Hospital que, debido a las medidas de austeridad de este gobierno, tuvo un desabasto de medicamentos indispensables para atender a los niños que padecen leucemia, poniendo en riesgo mortal a todos ellos. Por su parte, el gobierno se vanagloria de haber tenido un ahorro en esta materia. Hagamos cuentas. El gobierno adquirió el medicamento importado de Francia por la suma de 4.663.000 pesos. Cuando de haber comprado a empresas nacionales el costo hubiera sido de 4.681.000 pesos, datos que se comparan con el año pasado, un ahorro de 17.000 pesos, que si analizamos con cautela demuestran lo siguiente. Primero, el dinero no se quedó aquí en México, se fue al extranjero. La compra no se traduce en una inversión ni en la generación de empleos nacionales. Segundo, no habrá un mejor retorno de pago de impuestos. De acuerdo con especialistas, esto puede ser una cantidad aproximada de 140.000 pesos en detrimento del Estado. Tercero, no hay precio que justifique la pérdida de un hijo, y más cuando dicha pérdida pudo haberse evitado. En otras palabras, señor secretario, el supuesto ahorro, además de ser una simulación, resultó ineficiente y casi mortal. No les funcionan las compras consolidadas. ¿De esto se trata la austeridad? El papel de la Secretaría de Hacienda se pone en duda cuando da rienda suelta a los caprichos del presidente. En lugar de atender las necesidades básicas de los mexicanos, hoy no hay explicación racional que justifique el proceso de compras de los estadios de béisbol. Héctor Espino en Hermosillo y Tomás Aros Gaitán en Ciudad Obregón, por los cuales se habrá de pagar 1.057 millones de pesos. Señor secretario, ¿dónde está el cambio? Reducir la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades es una tarea importante del Estado. Se asignaron 119.500 millones de pesos a subsidios. Consideramos que, de acuerdo con el Coneval, México está dentro de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, donde más de 50 millones de personas son pobres. Lo que no tiene sentido es la complicidad de la Secretaría, que ha permitido y presupuestado recursos para que dichos programas sigan operando, aun y cuando no cuentan con reglas claras de operación, es decir, sin metodologías, manuales o padrones de beneficiarios. Ya hay problemas de corrupción en varios programas. Si con reglas claras en una década no ha avanzado el combate a la pobreza, menos ahora con una clara nebulosa que puede terminar más bien en otro clásico programa clientelar del gobierno en turno. Hablemos de reconstrucción. En este programa, en 2019, se destinaron 8.000 millones de pesos que serían ejercidos por la SEDATU, la SEP, Salud y Cultura. Ahora para el 2020 tendrán un recorte de 180%, algo así como 5.156 millones de pesos menos. Aun cuando falta por atender todavía a miles de damnificados que perdieron sus viviendas y alumnos que no tienen una escuela segura. Hablando de este tema, la semana pasada, a propuesta del presidente, Morena y aliados desaparecieron el INIFED. No se escucharon razones. Por ello planteo las siguientes preguntas. ¿Por qué solo se propone 7.280 millones de pesos al programa La Escuela es Nuestra?
Se supone que es a través de este que se dará el dinero a cada plantel, tomando en cuenta que existen 190,000 planteles en todo el país. Si hacemos cuentas, para darle por lo menos 100,000 pesos a cada uno se requieren cerca de 20,000 millones de pesos. Esto apunta a que lo que propone la Secretaría de Hacienda no atenderá la demanda requerida. La pregunta, secretario, ¿de dónde saldrán estos recursos para cumplir lo prometido por el presidente? Otro punto importante en materia de reconstrucción. Sobre las escuelas dañadas por los sismos de 2017. Actualmente faltan 1,265 escuelas por reconstruir y la Secretaría propone destinar solo 9 millones de pesos. De aprobarse este monto, solo alcanzará para reconstruir no más de 5 escuelas. Además de inviable, es ridículo. Secretario, ¿ya no quieren reconstruir las más de 1,200 escuelas que faltan? ¿Van a esperar que otro sismo las acabe de tirar para ver a quién le echan la culpa y poner en riesgo la vida de las niñas y los niños? No queremos que eso suceda. Cabe señalar que David Cervantes, subsecretario de la SEDATU y coordinador del programa de reconstrucción, en la conferencia del día 18 de septiembre, que por cierto, también estuvo usted, manifestó que no se dejaría de atender el tema de reconstrucción. Entonces, ¿cómo se explican estos recortes? Ojalá se pueda reconsiderar en este asunto. En infraestructura le recuerdo, secretario, que contar con una estrategia integral en el tema de infraestructura es fundamental para impulsar el crecimiento económico del país. Si México quiere tener un desarrollo de primer mundo, debe contar con una infraestructura de primer mundo, así de simple. México está por debajo de la recomendación internacional en inversión para la construcción de infraestructura, pues apenas invierte 2.7 del PIB, es decir, 50% menos de lo aceptable. Si tenemos en cuenta que en esta diferencia deberían estar invirtiendo 600,000 millones más aproximadamente. Si sumamos a esto el subejercicio, los recortes, no nos irá bien. No vamos al mismo ritmo de las necesidades del país. Aquí lo dice el Financiero y lo dicen muchos medios. Se derrumba la construcción en el país, señores. Hoy en día se encuentra en riesgo de cerrar el 20% de las empresas del sector, así lo reconoció la Cámara de la Industria de la Construcción, colegios de profesionistas. No todos son los proyectos productivos. Debe existir oportunidad de desarrollo para los arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, psicólogos, investigadores, entre otros profesionistas, ávidos de que se creen sectores donde se impulse la inversión y el desarrollo. Sin inversión no hay empleo. De seguir con esta política, no construiremos una economía sólida, por el contrario, la debilitaremos porque le estamos dando en la torre a las MIPYMES, que aportan el 51% del PIB y el 72% del empleo. Si no se promueve en los próximos años un desarrollo sostenible, cavaremos un hoyo profundo en la economía. Quiero recordarle que la iniciativa privada no es sinónimo de delincuencia organizada. Los empresarios, en su gran mayoría MIPYMES, no son enemigos de ningún gobierno. Dejen de tratarlos así, que son los que pagan todos los sueldos de todos los que trabajamos en gobierno. No acaben con la gallina de los huevos de oro. Apuesten al desarrollo dotando y detonando mejor infraestructura y haciendo eficiente el gasto público. Dejemos a un lado las etiquetas y la polarización en materia económica. Los discursos no producen crecimiento. Pemex es claro que ya no producirá más de lo que produce. En un futuro pasaremos a la era de las energías limpias y renovables. De acuerdo a su proyecto de ingreso, Pemex no aporta más del 18% y más del 60% de la economía se sostiene en base a las contribuciones. Apoyemos, no desalentemos. Por lo anterior, señor secretario, espero nos responda a estas preguntas. ¿Dónde está el supuesto ahorro a causa de la austeridad y cómo se invierte? Debe estar identificado y medido. ¿Qué será con el dinero a causa del subejercicio que están teniendo las secretarías y las entidades federativas? Y si ya se acabó la corrupción, como dice el presidente, ¿en dónde quedó o quedará el dinero que nos ahorramos por este tema? Que de acuerdo con declaraciones del Ejecutivo el 31 de agosto en Puebla, se traduce en 500,000 millones de pesos, algo así como el 10% del PIB. ¿Por qué con tanta austeridad de ahorros sigue sin haber eficiencia en el gasto público? ¿Por qué no hay circulante de efectivo, fuentes de trabajo, crecimiento económico y abasto de medicinas? En concreto, ¿por qué no hay bienestar ciudadano en este gobierno?
Debe quedar claro, no hemos tenido crecimiento económico este año y que mientras la Secretaría de Hacienda se comporte como el banco personal del presidente, México jamás podrá ser un país de primer nivel. Pensemos en las siguientes generaciones y no en las próximas elecciones. Este paquete económico desalienta la inversión y asfixia a los contribuyentes. Señor secretario, sin planeación y sin visión no hay crecimiento ni desarrollo. El momento de las respuestas es ahora. Lo invito a que trabajemos todos unidos por México, sin colores partidistas. México nos necesita unidos, sin divisiones, pero nos enfoquemos en el bienestar de todos y no de unos cuantos. Es cuanto, señora diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado.